La puerta se cerró a las 8:12 de la mañana, con un ruido seco que no dejaba espacio para la duda. Fue su despedida. En menos de 5 minutos, Elena sintió cómo su estabilidad se hacía pedazos, dejándola frente a una realidad financiera imposible de sostener. Y en ese pasillo silencioso, con un sobre frío entre las manos, la devastación emocional cayó sobre ella con el peso de años enteros de esfuerzo. Hasta unas horas antes, la vida de Elena Ramírez era tranquila, frágil pero ordenada. Vivía sola en un pequeño apartamento donde todo tenía su lugar: la mesa junto a la ventana donde desayunaba, el sillón desgastado que heredó de su madre y un estante lleno de libros que había prometido leer cuando tuviera tiempo. Cada mañana caminaba hacia su trabajo con la sensación de que, aunque su rutina fuese simple, estaba construyendo algo que le daba seguridad, algo que le permitía respirar. Pero esa seguridad nunca fue real. Por detrás de las apariencias, Elena cargaba con una deuda que le quitaba el sueño, acumulada a lo largo de años difíciles en los que siempre hizo lo posible por mantenerse de pie. Su ingreso apenas alcanzaba para sobrevivir y cualquier imprevisto era suficiente para poner su mundo en peligro. Ella lo sabía y aún así confiaba en que las cosas mejorarían con el tiempo. El detonante llegó sin advertencia. Esa mañana, su supervisora la llamó a la oficina con una expresión que Elena nunca había visto. El aire olía a papel húmedo y a café frío olvidado en una esquina. Sobre el escritorio había varios documentos, pero bastó ver la mirada de la mujer para entenderlo todo. «Lo siento, Elena, es una decisión definitiva». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Todo se volvió borroso. La voz de la supervisora se convirtió en un murmullo lejano, irreconocible, como si viniera desde bajo el agua. Elena sintió que sus piernas temblaban, que su respiración se volvía pesada, que el mundo se estrechaba sin piedad. Cuando salió del edificio, la luz del sol parecía demasiado intensa. La calle seguía su ritmo. Autos pasando, personas caminando, conversaciones dispersas. Pero para ella, todo estaba detenido. Caminó sin rumbo durante largos minutos, el sobre aún apretado contra el pecho. Llevaba dentro una notificación que cambiaba su vida por completo. No mencionaba cifras, pero Elena sabía lo que significaba. Más presión, más noches sin dormir, más dificultad para sostenerse. Al llegar a su apartamento, dejó el bolso caer sobre el sillón. El golpe resonó como un eco de su propio derrumbe. Caminó hacia la mesa donde tantas veces había soñado con un futuro mejor. Se sentó, respiró y abrió lentamente el sobre. Leyó las primeras líneas, cerró los ojos y un pensamiento amargo atravesó su mente. No era así como debía terminar. Ese día, el silencio parecía más pesado que nunca. Elena trató de recordar cómo había llegado hasta ahí. La vida antes del colapso había sido modesta, pero llena de pequeñas certezas. Había trabajado duro, aceptado horas extra cuando era necesario, renunciado a sueños personales para pagar gastos inmediatos. Había postergado viajes, estudios y deseos simples. Había dado todo. Pero aún así, la estabilidad siempre se escapaba entre sus dedos como arena. Con las manos temblorosas, abrió su libreta de presupuestos, esa que la acompañaba desde hacía años. Las páginas estaban marcadas con anotaciones, cálculos y tachaduras, y mientras revisaba cada línea, comprendió que la situación era peor de lo que imaginaba. Su ahorro era mínimo, sus responsabilidades enormes, y su capacidad de sostenerse sin ingreso era casi inexistente. Una angustia profunda subió por su pecho. «¿Cómo voy a salir de esto?», susurró con la voz quebrada. Elena se levantó y caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver la calle, los vecinos, la vida continuando sin detenerse. Un joven reía mientras hablaba por teléfono. Una mujer mayor empujaba un carrito de compras. 2 niños corrían detrás de una pelota. Todo seguía igual. Pero dentro de ella, algo se había roto en silencio. Recordó la última conversación con su padre, años atrás. «Hija, cuando la vida te quite el suelo, busca tu centro. Allí encontrarás tu fuerza». En ese momento, la frase le pareció demasiado filosófica para el caos que vivía, pero aún así la guardó en el corazón como quien guarda una chispa en la oscuridad.
El resto de la tarde fue una mezcla de lágrimas silenciosas, intentos fallidos de pensar con claridad y un miedo que la paralizaba. La vergüenza también apareció, como una sombra. ¿Cómo explicaría su situación a su familia? ¿Cómo enfrentaría las preguntas, los comentarios? El "te lo dije", la sola idea la hacía sentir aún más pequeña. Cayó la noche. Elena se recostó en el suelo de la sala, sin fuerzas para llegar a la cama. Miró el techo durante largos minutos, escuchando apenas el sonido lejano de un auto pasando. El frío del piso la ayudaba a sentirse despierta, real, presente, porque parte de ella aún esperaba que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2:43 de la madrugada, Elena entendió algo con dolorosa claridad. Estaba sola frente a un abismo que no había elegido, y si no hacía algo pronto, ese abismo la tragaría sin piedad. Sin embargo, entre la desesperación, una idea mínima, casi imperceptible, comenzó a formarse. Una pregunta que no se atrevió a responder aún. ¿Y si esta despedida no fuera el final, sino el comienzo? Con esta chispa pequeña, frágil, pero viva, se cierra o primero bloque. Esta es la historia de Elena Ramírez, la mujer que convirtió su despedida en su mayor victoria. La primera semana después de su despedida fue un territorio desconocido. Una mezcla de silencio, temor y una sensación constante de caída libre. El despertador sonaba cada mañana a la misma hora, pero Elena ya no tenía un lugar al cual ir. Permanecía sentada en la cama con la vista perdida, sintiendo cómo el tiempo se volvía lento y el aire parecía más pesado de lo normal. Era como si la vida hubiera reducido su volumen, dejándola atrapada en una habitación demasiado grande para su ánimo y demasiado pequeña para sus pensamientos. Los primeros días se obligó a buscar trabajo. Preparó su currículum con manos temblorosas y caminó por su barrio preguntando en oficinas, tiendas, centros de servicio. Pero en cada sitio recibía sonrisas tensas, miradas evasivas o respuestas automáticas. Lo lamentamos, no estamos contratando. Puede dejar su información, la llamaremos si hay oportunidad. Nunca llamaban. El cuarto día, agotado de caminar bajo el sol y de escuchar frases repetidas, regresó a casa con los ojos irritados y los hombros tensos. Apenas cerró la puerta, dejó caer su bolso en el suelo y se apoyó en la pared. Una lágrima rodó por su mejilla sin que pudiera contenerla. Se sentía invisible, inútil, como si el mundo hubiera seguido adelante y la hubiera dejado atrás sin aviso. Al quinto día, encontró el único trabajo disponible: ayudar con tareas pesadas en un almacén donde necesitaban manos temporales. No era lo que esperaba, pero aceptó. Necesitaba aferrarse a cualquier ingreso, por pequeño que fuera. En su primer día, le entregaron cajas de gran tamaño para mover y pasillos largos que debía mantener ordenados. El ambiente tenía un olor a polvo acumulado y humedad. Cada paso levantaba partículas que se pegaban a su ropa. Algunos empleados la miraban con desdén, otros sonreían con ironía. ¿Nueva?, preguntó uno de ellos, sin ocultar la burla. Sí, respondió ella, intentando mantener la calma. No te acostumbres, aquí la gente no dura mucho. El comentario le cayó como una piedra en el estómago, pero siguió adelante. No tenía alternativa. Las horas se hacían eternas. Sus manos quedaron ásperas en pocos días y su espalda dolía de cargar objetos pesados. A veces escuchaba risas detrás de ella y no sabía si eran sobre algún chiste interno o sobre su presencia allí, tratando de sobrevivir como podía. Esa duda constante, ese miedo silencioso a ser juzgada, hacía que cada día fuese un desafío emocional. Una tarde, mientras organizaba cajas en un rincón, tropezó sin querer con un objeto y cayó de rodillas. El golpe fue duro, pero lo peor fue escuchar la voz de un compañero. «Ten cuidado, mujer, no queremos que te rompas también aquí». La frase, aunque dicha sin maldad aparente, la partió por dentro. ¿Romperse?, pensó. ¿Ya estaba rota? Al llegar a casa esa noche, sus piernas temblaban. Dejó las llaves sobre la mesa y caminó directo al baño. Cerró la puerta despacio y deslizó la espalda contra la pared hasta quedar sentada en el suelo. Se cubrió la boca con ambas manos para no dejar salir un grito que llevaba días acumulándose. La oscuridad del baño parecía abrazarla, mientras lágrimas calientes caían sin parar. Lloró hasta que no quedó fuerza en su cuerpo. Lloró por el trabajo perdido, por la humillación, por el cansancio, por la soledad, por la sensación de estar fallando a sí misma.
Cuando finalmente se incorporó, con los ojos hinchados y las manos frías, se miró en el espejo. Frente a ella estaba una mujer que no reconocía. «¿Qué pasó conmigo?», susurró. Elena sabía que no podía seguir así, pero tampoco sabía cómo cambiar. Esa incertidumbre era una sombra que la acompañaba incluso cuando intentaba dormir. Sus noches se llenaban de pensamientos oscuros y preguntas imposibles de responder. ¿Y si nunca encuentro otro empleo? ¿Y si mi vida se queda así para siempre? ¿De qué sirve esforzarse si todo se desmorona igual? Una discusión familiar terminó de hundirla emocionalmente. Su hermana la llamó para saber cómo estaba. Elena intentó ocultar la verdad, pero la voz quebrada la delató. «Necesitas organizar mejor tus cosas, Elena. Siempre fuiste distraída con tus gastos», dijo su hermana con un tono preocupado pero firme. «No entiendo por qué dices eso justo ahora», respondió Elena, sintiendo cómo la irritación la invadía. «Solo quiero ayudarte». «Entonces no digas que es mi culpa», alzó la voz sin querer. El silencio al otro lado fue más doloroso que cualquier palabra. Se desplomó en la cama. La vergüenza de haber perdido el control y la culpa de haber lastimado a alguien que la apreciaba solo aumentaron su sensación de fracaso. Sin embargo, fue precisamente después de esa discusión que algo empezó a cambiar. Al séptimo día, ya agotada, Elena se despertó antes del amanecer. La luz azulada de la mañana entraba por la ventana, creando suaves sombras en el suelo. Se sentó a la mesa, abrió su cuaderno y respiró hondo. Miró las páginas llenas de garabatos y cálculos confusos. Entonces, se preguntó lo que nunca se había permitido plantearse. ¿Quiero seguir viviendo así? La respuesta llegó como un suspiro doloroso pero sincero. No, ya no quiero esto. Ese fue el punto de inflexión. No hubo música ni una gran revelación, solo un momento íntimo y breve en el que Elena admitió que necesitaba cambiar, aunque no supiera cómo, aunque estuviera perdida, aunque tuviera miedo. Pero por primera vez desde el desastre, se levantó de la silla con una pequeña llama ardiendo en su interior. Una decisión frágil pero que contenía toda su fuerza. Elena Ramírez iba a levantarse, aunque no sabía por dónde empezar. Los días siguientes al punto de inflexión no fueron fáciles, pero algo había cambiado dentro de Elena. La decisión de levantarse no transformó su vida de inmediato, pero le dio una dirección. Una brújula interior. Y eso, para alguien que había estado perdida durante semanas, significaba mucho más de lo que podía imaginar. El primer paso fue revisar su propia vida con honestidad brutal. Sentada frente a la mesa, con su libreta abierta, comenzó a estudiar sus gastos uno por uno. Hizo columnas, tachó lo innecesario, reorganizó prioridades. Por primera vez en años, enfrentó su realidad financiera sin miedo. Separó sus gastos en 3 categorías: esenciales, urgentes y prescindibles. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había vivido apagando incendios, sin estrategia. Ahora necesitaba un plan. Durante las noches, después de trabajar en el almacén, dedicaba horas a aprender. Se inscribió en una capacitación en línea gratuita para mejorar sus habilidades administrativas. También encontró un curso técnico de organización básica que podía seguir a su propio ritmo. No tenía experiencia en trabajar por cuenta propia, pero sí sabía que tenía talento para el orden, la disciplina y la atención al detalle. Esas habilidades, descubrió, podían convertirse en una oportunidad. Al principio, todo fue confuso. Las clases le parecían largas, la información densa. A veces se quedaba dormida sobre su escritorio con la cabeza apoyada en el caderno. Otras veces lloraba silenciosamente porque sentía que, mismo tentando tanto, aún estaba lejos de mudar su vida. Pero, mismo en los momentos de desespero, no desistía. Algo dentro de ella decía que aquel esfuerzo no sería en vano. El primer logro llegó de forma inesperada. Una vecina, al verla llegar cada noche con papeles y carpetas, le preguntó qué estaba haciendo. Elena explicó, con cierta timidez,
que estaba aprendiendo sobre organización y administración. La mujer sonrió. ¿Podrías ayudarme a ordenar mi pequeño estudio? Estoy perdida entre papeles. Puedo intentar, respondió Elena casi sin creer que alguien confiase en ella. Ese fin de semana pasó 3 horas en la casa de la vecina. Clasificó documentos, creó un sistema de etiquetas, ordenó estantes y enseñó pequeños métodos para mantener todo en su lugar. Cuando terminó, la vecina quedó sorprendida. «¡Eres realmente buena en esto!». Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Ese pequeño trabajo no le dio mucho, pero sí le dio algo más valioso: validación. La certeza de que tenía una habilidad real. Motivada, escribió en su libreta un nuevo objetivo: convertir mis habilidades de organización en un ingreso independiente. Comenzó a practicar en su propio hogar. Reorganizó su cocina, su armario, sus documentos. Se dio cuenta de que, cuando todo estaba en orden, su mente también se aclaraba. Esto la ayudó a mantener el foco, pagar su deuda, recuperar su vida, construir un futuro diferente. Con el paso de las semanas, logró aceitar mejor su rutina. Trabajo en el almacén de mañana y tarde, estudios en la noche, ejercicios de organización en los fines de semana. Creó un pequeño fondo de emergencia, separando una parte de cada pago que recibía. Era poco, pero significativo. Cada pequeña conquista era como recuperar un pedazo de sí misma. Pero claro, el camino no era lineal. Una tarde, mientras ayudaba a una familia a organizar un cuarto lleno de cajas, cometió un error. Mezcló documentos importantes en categorías equivocadas y tardó horas en resolverlo. La familia se mostró decepcionada. «Pensé que sabías hacer esto», dijo la mujer con frustración. Elena se sintió pequeña, como si todo su esfuerzo hubiera sido un engaño. Volvió a casa con lágrimas rodando por su rostro. Pensó hasta en desistir. Esa noche volvió a sentarse en el suelo del baño, pero a diferencia de la primera vez, su llanto no era de derrota total, sino de desahogo. Estoy intentando de verdad», murmuró mirando su reflejo cansado en el espejo. Al día siguiente, tomó una decisión distinta. En lugar de desistir, estudió más. Buscó técnicas avanzadas de clasificación. Practicó con objetos propios. Reformuló su forma de trabajar. Aprendió a consultar antes de tomar decisiones importantes. Convirtió cada error en aprendizaje. Y algo maravilloso ocurrió. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Un vecino recomendó su nombre a otra persona. Esa persona la recomendó a otra más. Poco a poco, Elena empezó a recibir llamadas de gente que necesitaba organizar su casa, su oficina, su tiempo. En cada trabajo dejaba su sello: calma, empatía, orden y dedicación. Su deuda comenzó a disminuir. No había pagos grandes, pero sí constantes, y cada avance era celebrado en silencio con una marca en su libreta. Un día anotó: hoy avancé más que ayer. Otro día: estoy aprendiendo a confiar en mí. Lo más importante fue la mudanza de mentalidad. Elena dejó de pensar en sobrevivencia y comenzó a pensar en avance. Dejó de temer el futuro y pasó a diseñarlo. Ya no buscaba apenas pagar lo que debía, buscaba construir una vida que realmente amase. Las noches seguían siendo cansativas, pero ahora estaban llenas de propósito. Su mirada cambió, sus pasos tenían firmeza y su corazón, aunque aún temeroso, estaba cargado de esperanza. Hasta que una mañana, mientras revisaba sus anotaciones, percibió algo extraordinario. Faltaba muy poco para terminar de pagar su deuda más grande. La victoria estaba próxima, pero antes de alcanzarla, enfrentaría el desafío final. La mañana en que todo cambió comenzó de la forma más simple. Un rayo de luz atravesando la cortina y cayendo sobre la mesa donde Elena había dejado su libreta abierta la noche anterior. Se frotó los ojos, respiró hondo y, sin saber por qué, sintió una calma diferente. Era como si su interior supiera algo que su mente aún no había descubierto. Se levantó con suavidad, preparó un café y se sentó frente a la libreta.
Miró las últimas páginas, llenas de anotaciones, fechas y marcas de progreso. Cada línea representaba esfuerzo, disciplina, noites sin dormir y un deseo profundo de mudanza. Entre esas páginas había una cifra final marcada en rojo, lo que aún debía. Y por primera vez esa cifra no le producía miedo, le producía emoción. Estaba tan cerca, tan perto que podía sentir. Ese día tenía un trabajo importante: ayudar a una mujer mayor a organizar un cuarto lleno de recuerdos y objetos acumulados durante años. Era uno de esos trabajos que exigían más sensibilidad que técnica. Cuando llegó, la mujer la recibió con una sonrisa cálida. «Gracias por venir, hija. Este cuarto me pesa, pero sé que tú podrás ayudarme». Elena trabajó durante horas, clasificando fotos, libros, cajas y ropa antigua. Escuchó historias de la vida de aquella mujer, de sus pérdidas, de sus sueños, de su propia lucha silenciosa. Trabajó con cuidado, con paciencia, con respeto. Al final de la tarde, el cuarto estaba irreconocible, ordenado, ligero, respirable. La mujer tomó sus manos y le dijo: «No tienes idea de cuánto aligeraste mi corazón hoy». Elena sonrió, pero por dentro sintió algo aún más grande: la confirmación de que había encontrado su propósito. Cuando regresó a casa, el cansancio físico era enorme, pero su espíritu estaba lleno de luz. Se duchó, preparó algo simple para comer y antes de dormir revisó su libreta una vez más. Entonces lo vio. Lo que había ganado en esa semana era suficiente para completar su deuda final. Su respiración se agitó. El corazón comenzó a golpear fuerte dentro del pecho. Cubrió su boca con las manos, incrédula. «No puede ser», susurró con la voz temblorosa. Tomó su teléfono, revisó los números una y otra vez. Todo era correcto. Esa noche casi no durmió. No por preocupación, sino por la emoción inmensa de saber que al día siguiente cerraría un capítulo que había arrastrado por años. A la mañana siguiente, con el sol entrando suavemente por la ventana, se sentó frente a su mesa y completó el proceso final. Sus manos temblaban. No sabía si eran nervios, alivio o pura gratitud. Al terminar, respiró profundamente y apoyó las manos sobre el documento. Era real. Su deuda estaba completamente pagada. El silencio de su apartamento se transformó en un abrazo cálido. Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. No eran lágrimas de tristeza, sino de victoria, de libertación. Lloró por cada noche difícil, por cada humillación, por cada duda, por cada paso doloroso, por cada recomienzo. Cuando consiguió abrir los ojos nuevamente, el mundo parecía diferente. Los colores más vivos, el aire más leve, la propia más fuerte. Más tarde, llamó a su hermana. «¿Estás bien?», preguntó ella con cautela. Elena respiró hondo y... «Sí, mejor que nunca. Acabo de pagar mi última deuda». Hubo un silencio largo, lleno de emoción. «Estoy tan orgullosa de ti, Elena», dijo su hermana con la voz quebrada. «Lo lograste de verdad». Los dos lloraron juntas durante minutos, curando en silencio aquella discusión que había dejado cicatrices. Era una reconciliación que venía desde el amor, desde el crecimiento, desde la verdad. Con el paso de los meses, su vida dio un giro definitivo. Elena dejó el trabajo del almacén, no por rechazo, sino por gratitud, y se dedicó completamente a su trabajo independiente. Sus clientes crecieron, su renta se estabilizó, y por primera vez en muchos años, ella sentía que controlaba su propia vida. Pero lo más hermoso fue su nuevo propósito: ayudar a otros que, como ella, estaban atrapados en el miedo financiero, en la desorganización, en la falta de claridad. Ofrecía charlas simples en su comunidad, enseñando cómo crear un orçamento, priorizar gastos, organizar espacios y mente, reconstruir la vida desde pequeños pasos.
No hablaba como una especialista, hablaba como alguien que había caído y se había levantado. Su historia inspiraba porque era real. Una tarde, después de ayudar a una joven madre a organizar su pequeño hogar, ésta le dijo: «Gracias, Elena. No sabes lo que significas para nosotras». Ella sonrió, con los ojos brillantes. «Yo solo comparto lo que aprendí cuando más lo necesité». Al volver a casa, encontró su vieja libreta sobre la mesa. Aquella libreta que había sido testimonio de su dolor y de su renacimiento. La abrió en la primera página y la acarició con ternura. A su lado colocó el documento que confirmaba el pago final. 2 objetos, 2 mundos, 2 versiones de sí misma. Se acercó a la ventana. El cielo estaba tingido de naranja y dorado, como si la propia tarde celebrara su victoria. La luz inundó su sala, envolviendo todo en un brillo suave y cálido. Elena cerró los ojos, respiró y dejó que aquel momento la transformara por completo. Porque entendió algo profundo, algo que la vida tardó años en mostrarle. A veces, la despedida que más tememos es la puerta que abre nuestra verdadera libertad. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde donde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.